Perfecto, pues ya estamos. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir a esta webinar. Esta webinar va a estar centrada en los gestores de residuos. Sé que todos los que estáis aquí no todos sois gestores, muchos de vosotros sí, sino que algunos podéis ser adheridos al Scrap Implica o algunos otros incluso poseedores finales. Yo creo que la información que vamos a suministrar el día de hoy pues nos vale para todos. Nos vale, por un lado, para que los gestores sepan su papel protagonista en este Real Decreto de envases y residuos de envases, para que los poseedores sepan cómo interrelacionarse con los gestores o cómo tienen que hacer sus gestores para que puedan seguir recogiendo los residuos de envases y, por supuesto, pues también vale para que los adheridos sepan cuál va a ser la red de recogida o cómo va a organizar la recogida de los residuos de envases el Scrap Implica. Bueno, me presento. Soy Laura Sanz, soy la coordinadora del proyecto. Conmigo también están tanto Sandra como Natalia, que nos ayudarán. Y bueno, vamos a hacer un poco esta webinar como lo hacemos siempre. Primeramente os voy a dar una charla, unas presentaciones que estarán disponibles. Y después pues dejaremos un rato largo de preguntas porque según nuestra experiencia al final casi queréis más las preguntas o tenéis dudas e incluso yo aprendo muchísimo de vuestras inquietudes en todo esto. Deciros que esto es un primer acercamiento directo hacia los gestores, es la primera vez que hacemos esta webinar y, por supuesto, pues, todos los comentarios, será bienvenido e incluso yo lo que digo es que esto es un proyecto que estamos construyendo entre todos y que cualquier cosa será bienvenida. Voy a proceder a compartir la presentación y comenzamos. Creo que ya se está viendo, si me lo confirmáis. Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Bueno, pues lo primero es un poco que sepáis qué es lo que vamos a ver hoy. Hay una serie de generalidades del Real Decreto que, bueno, no sé exactamente el grado de conocimiento que tenéis todos sobre este Real Decreto. Voy a dar unas pocas pinceladas sobre en qué consiste para que nos situemos. Por otro lado, vamos a ver un poquito cuáles van a ser los flujos de información que hay que suministrar, cómo va a ser nuestra toma de datos, porque supongo que esta es una de las partes también que os preocupa, ¿no? ¿Qué información nos va a pedir el Scrap para poder justificar las retiradas? Lo siguiente será qué documentos, ¿no? ¿Cómo podéis pertenecer vosotros a Scrap? ¿Qué tendréis que hacer? ¿Un contrato? ¿Un acuerdo? Ahora lo explicaremos. Hay un tema muy importante en este proyecto, que es el tema de la comunicación. Los adheridos tienen que comunicar a sus clientes, que son los poseedores finales, cómo funciona. Los poseedores finales deben de comunicar a sus gestores cómo funciona y entre todos tenemos que saber cuál es nuestro papel. Entonces, hay una tarea muy grande en materia de comunicación. Y por último, bueno, vamos a explicaros un poquito la hoja de ruta o siguientes pasos o qué podéis esperar de nosotros. Bueno, empezamos con las generalidades. A ver, estamos aquí porque sabemos que hay un nuevo marco legal en España. La ley anterior era la ley 11 del 97. A lo mejor alguno de... Yo voy a referirme en toda esta webinar, perdonadme, hacia los gestores, ¿vale? Entonces veréis que la conversación va hacia ellos y aunque el resto estéis aquí y entendáis perfectamente cómo lo voy a decir. Entonces, bueno, la ley anterior, la ley 11 del 97, obligaba a que los envases domésticos estaban sometidos a una responsabilidad ampliada del productor. Y yo supongo que algunos de los que están aquí pues son recogedores de envases plásticos, cartón domésticos y ya están acostumbrados a trabajar con los sistemas de integrados de gestión, que así se llamaban los antiguos scraps, ¿no? Con Ecoembes, con Ecobit, etc. Pero esta ley de residuos, la ley 7 y el Real Decreto 1055 cambió un poco el paradigma. ¿Por qué? Porque obligó a la RAP, que es una palabra nueva, que es la responsabilidad ampliada del productor, no solamente a los envases domésticos, sino que lo amplió a los envases comerciales e industriales. Entonces, esto es un poco la revolución. ¿Por qué? Porque en el año 97, cuando se decidió qué hacer con los envases domésticos, no había ningún sistema de recogidas, ¿no? En algún momento alguien decidió que el sistema de recogidas iba a ser a través de una serie de contenedores de manera diferenciada, que esos contenedores iban a ser amarillos, que esos iban a recoger de una manera y se iban a gestionar de otra. Pero ahora mismo nos encontramos veintitantos años después y ya la recogida de los residuos comerciales e industriales ya está establecida. De hecho, bueno, una empresa que tiene envases industriales vacíos como residuos es un productor de residuos y ustedes, que son los gestores, recogen a los productores de residuos con toda la documentación que marca la propia ley de residuos. Con lo cual, aquí nos encontramos con un paradigma diferente, es decir, ya actualmente se están haciendo las cosas bien. Y nuestra filosofía desde el principio, y la voy a decir desde esta primera transparencia, es mantener la gestión actual existente. Es decir, cuando un residuo de envases se está gestionando correctamente, lo único que vamos a hacer desde el Scrap Implica es organizar toda esa documentación para acogernos a la legislación.
Efectivamente, este Real Decreto nos da herramientas a los scrap para mejorar esa gestión de residuos. Y de hecho, ustedes como gestores serán beneficiarios de esas buenas prácticas que van a tener a partir de ahora, gracias a los scrap, los poseedores finales de los residuos, de tal manera que el residuo les llegará a ustedes en mejores condiciones. Esa es la idea general de para qué funciona todo esto. Bueno, hemos visto que está la responsabilidad ampliada del productor y hay una parte muy importante también, que es el tema de los envases reutilizables. Para que un envase sea reutilizable, no solamente el fabricante tiene que haberlo fabricado como reutilizable, sino que aparte de eso, el que lo pone en el mercado, el envasador, lo tiene que poner a través de un sistema de devolución y retorno. Y aquí, ojo, porque efectivamente un envase que está dentro de un sistema de devolución y retorno no se considera residuo hasta que no termina el número de ciclos y efectivamente luego tiene que retornar al envasador para que se le dé el mismo uso. Y todo este sistema tiene que estar organizado, tiene que haber información, tiene que haber una trazabilidad. Y muchos de ustedes que están aquí son preparadores para reutilización. Es decir, ya cogían estos envases y ustedes los preparaban para reutilización. Pero hay que ver un poco qué es lo que actualmente se está haciendo perfectamente, pero se está haciendo bajo la anterior legislación y qué es lo que a partir de ahora se va a comenzar a hacer en el tema de reutilizables. Cabe decir que somos pioneros en reutilización, luego veremos más al final cómo vamos a meter dentro del scrap todos los sistemas de reutilización, pero para sistemas reutilizables, esto es como que estamos haciendo una primera webinar para gestores y luego ya iremos disgregando diferentes cosas en función de las particularidades de cada tipo de envase. Bueno, otra parte muy importante que tiene este Real Decreto es la información. De hecho, uno de los motivos por los cuales se hace este Real Decreto es por la falta de información. Entonces, bueno, que sepáis que hay información que hay que suministrar al Ministerio a través de los envasadores, ¿no? Tienen que darse de alta un registro y tienen que hacer una serie de declaraciones. Vale, a lo mejor ustedes son gestores y no tienen que hacer esto porque ustedes no son envasadores. De hacer un punto y coma, y es que esta legislación deja fuera los envases para contener residuos. ¿Qué significa? Un gestor generalista que recoge todo tipo de residuos y que entrega envases, por ejemplo, a un taller de automoción para que meta sus filtros de aceite, para que meta su anticongelante, ese envase que contiene el residuo no está dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Por eso los gestores no sois envasadores, a no ser que seáis gestores que transformáis un residuo en un producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todas las empresas de destilación de disolvente. Las empresas de destilación de disolvente recogen un residuo, pero lo transforman en disolvente limpio que envasan en un GRG, en un bidón. Y ese envase sí que está puesto en el mercado. O las empresas que se dedican a la recuperación del plástico, la granza y demás, que finalmente obtienen, sí que la venden y la venden dentro de un envase. Con lo cual puede ser que ustedes que están aquí sean gestores y no sean envasadores, o puede ser que ustedes, algunos de los que están aquí, sean gestores y también sean envasadores. En ese caso, ustedes tendrían que adherirse a un scrap como envasador y cumplir todas las obligaciones que marca este Real Decreto, ¿vale? Les insto que si alguno de ustedes no sabía esta circunstancia, si alguno de ustedes se da cuenta ahora de que es envasador, en nuestro canal de YouTube hay webinares se llaman abiertas a empresas, que es para envasadores, en las cuales les decimos cuáles son sus obligaciones y cuándo cumplirlas. Ojo, si alguno de los que están aquí está en este caso, ¿por qué? Porque justamente las declaraciones a las que me refiero de esta transparencia se acaba el plazo el 22 de abril, con lo cual, si ustedes se dan cuenta, dense de alta y hagan la declaración cuanto antes para poder empezar a cumplir con estas obligaciones. Pero todo esto, el cumplimiento de objetivos que marca este Real Decreto, no se podría hacer si no hay una información a lo largo de la cadena de valor, si no hay una información de proveedores, si no hay una información que tienen que dar los gestores y, por último, si no hay una información que tenemos que suministrar los scraps a las comunidades autónomas. Bueno, somos Implica, por supuesto, somos un scrap, pero tenemos una serie de diferenciaciones, ¿vale? Por un lado, vamos a proporcionar, por supuesto, cobertura legal a las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor. ¿Cómo? Pues organizando y financiando la gestión de los residuos de envases utilizados por sus empresas adheridas en sus ventas en España, ya sean de un solo uso o reutilizables, ya sean peligrosos y no peligrosos, y siempre respetando la gestión actual existente. Vamos a integrar, como he dicho al principio, todos los circuitos de reutilización que tenemos dentro del sistema. Es decir, si una empresa tiene un circuito de reutilización individual, va a estar bajo el paraguas del scrap. Y vamos a empezar a crear una cosa muy importante que creo que aún no está desarrollada, que son los sistemas de devolución y retorno colectivos. Hay ciertos envases que nosotros nos intercambiamos, puesto que tienen las mismas características y poco a poco hay que ir avanzando con esta posibilidad que nos deja el Real Decreto, que son los sistemas de devolución y retorno colectivo. Y ayudamos
¿vale? Puesto que al final los scrums nos estamos haciendo como baluartes de toda esta legislación, os ayudamos a cumplirla. Si sois envasadores, os ayudamos a daros de alta, os ayudamos a hacer las declaraciones. Si sois gestores, os ayudamos cómo tenéis que hacer la información, etc, etc, etc. Bueno, cuando hicimos este proyecto, creo que la mejor forma de hacer un proyecto para que los agentes que están implicados estén contentos es saber cuáles son sus expectativas y qué esperan, ¿no? Aquí ustedes que son gestores, nos vamos al último párrafo y podemos ver qué quiere un gestor. Pues un gestor quiere mantener la gestión actual existente, quiere mantener su cuota de mercado, quiere mantener su independencia comercial, es decir, que sus comerciales sigan yendo a los productores de residuos y les sigan ofertando la gestión de residuos en función de las características del residuo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a mantener esa gestión actual. Aparte, vamos a daros oportunidad de gestionar mayor volumen de residuo. ¿Por qué? Pues que si ahora el productor del residuo ya no es el productor, porque el productor del producto es el envasador, y el que va a financiar todo esto es el envasador, pues habrá más empresas que a lo mejor no lo hacían bien y que van a decantarse por hacerlo correctamente. A lo mejor no pensemos en esas empresas industriales que sí que lo hacen bien, pero hay mucha empresa industrial oculta en las ciudades que a día de hoy está utilizando los canales domésticos para la retirada de sus envases y que poco a poco pues tendrá que ir haciéndolo correctamente. Aparte de eso, hay una herramienta que tienen los scraps que se llaman las tarifas ecomoduladas, que es una palabra muy chula, pero lo que significa es que los scraps podrán pagar o cobrar más o menos en función del cumplimiento de los objetivos, tanto de los envasadores como de los poseedores finales. Y me diréis, bueno, ¿y esto qué se traduce, Laura? Pues por un lado, que si un envase contiene mayor material de reciclado, por ejemplo, yo podré decirle al envasador que va a pagar menos porque cumple mis objetivos. Y, por ejemplo, si un poseedor final gestiona correctamente sus residuos de envase, los separa por materiales, los tiene vacíos, los tiene correctos, que no están a la intemperie, etc., etc., pues el coste de gestión de ese residuo será menor y será totalmente compensado por las bonificaciones del scrap. En cambio, y esto es una parte que supongo que compartiréis conmigo, hay muchos poseedores finales que no mantienen los residuos en condiciones, que no vacían los envases y se quedan en parte solidificada, los tienen a la intemperie y se contaminan con el agua, mezclan envases metálicos con plásticos, con aerosoles, y todo eso es un recargo que ustedes están cobrando a sus poseedores finales. Entonces, al final, esa empresa que no haga correctamente esa gestión del residuo tendrá un coste más elevado del que la bonificación por parte del scrap le va a ofrecer y, por tanto, ya se preocupará de ajustar esa diferencia y poder entregarles a ustedes un residuo de mejores características. Bueno, somos multimateriales. ¿Qué significa esto? Que acogemos todo tipo de materiales dentro del scrap, ya sean de metal, de plástico, madera, cartón, multimaterial, vidrio, y además no está cerrado. Es decir, si mañana hubiera cualquier otro tipo de envase, por supuesto, estarían dentro de nuestro scrap. También somos multisectoriales. Y a día de hoy ya tenemos más de 350 empresas adheridas, pero lo importante no es eso. Lo importante es que crecemos a un ritmo como mínimo de 4 empresas a la semana adheridas. Y hay un dato también muy significativo. A día de hoy el 83% de los envases es de un solo uso y el 17% es reutilizable. El objetivo del Ministerio es el 20%, con lo cual podríamos decir que bien que estamos cerca, pero yo lo veo de otra manera. Hay 83% de envases que son de un solo uso, que muchos de ellos tendrán que ser de un solo uso, pero muchos de ellos pueden pasar a ser reutilizables. Y el mejor residuo es el que no se genera, con lo cual esta legislación va en esa línea. Si hablamos por materiales, de cuáles son las tipologías que a día de hoy están adheridas, en envases de un solo uso vemos que hay muchísimo palet, plástico, metal, papel y cartón, pero sobre todo madera. Entonces, ¿cuál será? Pues efectivamente los palets. Los palets es el objetivo prioritario para pasar de envase de un solo uso a envase reutilizable. Y por último, reutilizable, pues sabemos que está el plástico, ¿no? Los bidones, los IBCs que tienen su parte plástica y en la parte de metal, pues bidones, bombonas, etc., etc. A día de hoy somos multisectoriales, es decir, que cualquier sector que se quiera adherir es bienvenido sea. Ya tenemos empresas de muchísimos sectores, efectivamente pues el 25% son pinturas, tintas, química, artes gráficas, detergentes, es decir, mucho producto, pero también tenemos material de construcción, metalurgia, empresas de juguetes, de artes gráficas, fabricación de envases, alimentación. Es decir, que nosotros abordamos todas las casuísticas y damos solución a cada una de ellas. Bueno, y a lo mejor algunos de ustedes estarán pensando, pues, ¿dónde están situadas las empresas que a día de hoy son adheridas de Implica? Bueno, pues efectivamente en los 3 polos más importantes, Valencia, Cataluña y Madrid, se encuentran las empresas adheridas, pero en el fondo sus clientes, que son a los que ustedes van a recoger, están distribuidos por todo el territorio nacional. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues creemos que
Ahora les contaré un poco de dónde venimos, que esa parte no la he dicho, pero nosotros llevamos más de 25 años aquí ayudando a las empresas envasadoras al cumplimiento de las obligaciones legales, con lo cual, bueno, pues tenemos un gran personal con experiencia. No hemos decidido no cargarnos de estructura, que eso significa un ahorro de coste para todos ustedes, y nos hemos acompañado de los mejores partners, que es una forma de hacer las cosas correctas con la gente que sabe hacerlo. Y hacemos partícipes a todos los agentes de la cadena. Es decir, los envasadores, por supuesto, porque son los adheridos y son los que están participando en la creación de todo esto, pero aparte de eso, hemos hecho comisiones de trabajo que poco a poco se irán ampliando. Nos encontramos en un momento inicial de diseño y autorización, pero esto no es una carrera de un año, es una carrera de muchos años. De hecho, si nos basamos en el año 97, en cuando empezó todo el tema de domésticos, día a día se va cambiando. Entonces, nosotros les queremos hacerles partícipes en todo este proceso. Bueno, una vez que hemos comentado todo el tema de general, por decirlo de alguna manera, y quién les implica y quién les ayuda y cómo puede hacer las cosas, vamos a entrar ya un poquito más en materia y voy a intentar explicarles eso que les he dicho de cómo vamos a mantener la gestión existente, ¿no? Porque las palabras son muy bonitas, pero hay que explicarlas. Lo primero es por qué elegirnos a nosotros. Primeramente, por supuesto, asistencia personalizada. Segundo, experiencia de más de 25 años. Implica está promovido por Confecoy. Confecoy es la Confederación Empresarial del Ecoenvase Industrial. Dentro de Confecoy hay asociaciones tanto de envasadores como de fabricantes, como todas las asociaciones de gestores, la FER, la NARPLA, ASEGRE, y todas ellas colaboran con nosotros para hacer este proyecto posible. Eso es lo que hace que respetemos la gestión existente. Todas las asociaciones de gestores están muy por la labor de que efectivamente todos los gestores sigan teniendo su cuota de mercado y sigan trabajando como lo estaban haciendo actualmente. E implicamos a toda la cadena de valor por esta circunstancia, ¿no? Hemos dicho que hay fabricantes, gestores y el proyecto nace de aquí. Fue Confecoy el que en junio del año 22 hizo un proyecto de viabilidad de este scrap. Se decidió que efectivamente todas las ideas que teníamos en la cabeza, todas las formas que queríamos hacer cumplir este Real Decreto era posible sin intervenir y sin quedarnos con el material. Es decir, nosotros no nos queremos quedar con el valor del material. Era posible, de hecho se presentó al Ministerio y esa es la línea directriz que hemos tenido siempre. Entonces, bueno, pues ¿cómo vamos a mantenerlo? Bueno, pues lo primero es que tenemos, como hemos dicho, y es la parte que a ustedes les importa, ¿no? Tenemos a la FER, a SEGRE y a NARPLA dentro de Confecoy, por supuesto, pero es que aparte de eso, la FER, SEGRE y NARPLA colaboran en un grupo de trabajo para determinar ciertas circunstancias relativas a los gestores de residuos. Y de hecho, actualmente hemos firmado unos acuerdos de colaboración, ya están firmados con la FER y con la SEGRE, y con ANARPLA se va a firmar en muy breve, en los cuales ponemos las pautas o los principios que hay que seguir para justamente eso, asegurar la gestión actual existente. Es decir, que ustedes pueden estar tranquilos porque tenemos unos faros que nos vigilan y nos guían a la hora de poder cumplir con todo lo que estamos diciendo. Pero bueno, lo importante es que para saber todo esto, lo primero que había que hacer es analizar cuál es el ciclo de un envase, ¿no? Manteniendo, vamos a hablar un poco aquí ahora mismo de un solo uso, luego iremos metiéndonos en los reutilizables, ¿vale? Por un lado, si nosotros empezamos en el punto número 1, pues un envasador utiliza un envase vacío, tal cual, el poseedor final lo vacía, ¿vale? El poseedor final se lo entrega a lo mejor a un gestor intermedio, un gestor recuperador, ¿vale? Ese gestor recuperador puede ser que luego se lo entregue a otro gestor final reciclador o no, porque ya es el destino final, pero vamos a poner ese paso. Y por último, ese gestor final reciclador, pues construiría una nueva materia prima. ¿Para qué? Para que el fabricante del envase pudiera volver a construir un envase. Este circuito no va a cambiar en ningún momento, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, el flujo de materiales se va a respetar, ¿vale? Del fabricante al productor, del productor al poseedor y del poseedor al gestor para una nueva materia. ¿Y en qué implica? Pues respetará la gestión existente, homologará a los gestores, efectivamente los gestores tienen que estar homologados, luego veremos cuál es el procedimiento de homologación. No vamos a realizar adjudicaciones de material, no nos vamos a quedar con el material. Y lo más importante, porque si no a lo mejor ustedes dirían, ¿y entonces para quién están aquí, no? Si realmente van a dejar todo igual, ¿para qué? Pues realmente nosotros, este Real Decreto nos habilita a que, definiendo las mejores técnicas disponibles, incentivamos la calidad del residuo que finalmente se les va a entregar a ustedes. Bueno, funciona un poquito de lo que he dicho al principio. Con el fin, primeramente, efectivamente, hay que reutilizar los envases, pero segundo, hay que lograr una materia prima secundaria apta para la circularidad y evitar que envases que pueden recuperarse, reciclarse, pues vayan a destinos que no se puedan recuperar o reciclar.
Sí que va a cambiar el flujo financiero, ¿vale? Y nosotros vamos a incentivar la gestión eficiente con ese flujo financiero. ¿Cómo? Por un lado, el productor de producto es el que tiene que organizar y financiar la gestión de los residuos de envase. Lo hace ¿cómo? A través de los pagos de las cuotas Eurotonelada a Implicas. Bien. Con esas cuotas, ¿implica qué hace? Implica, pagaría los incentivos a los poseedores finales a cuenta de lo que le ha costado a ese poseedor final la gestión del residuo con el gestor. ¿Vale? Así que implica definir tarifas de adhesión al menor coste posible y definirá no solamente las tarifas de cobro, sino que definirán los incentivos de pago. ¿Vale? Con todo, este flujo financiero implica, no lo he dicho, pero es una asociación sin ánimo de lucro, los únicos costes que tendrá son los de gasto general de asistencia externa, jurídica, plataforma informática. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, luego al final de esta gestión correcta, se pueda justificar a través de los informes que hay que enviar al Ministerio. Y hablando de información, que es una parte súper importante, tenemos que establecer un flujo de información correcto para poder justificar esos porcentajes a la Administración. Todo esto lo haremos vía la plataforma digital de Implica, que es la que estamos ahora inmersos desarrollando. Pues en el fondo, al final, el productor de producto tendrá que darle información a Implica de los envases que pone en el mercado, claro está. Y el poseedor final tendrá que decirle a Implica los residuos por código LER que han salido. Y el gestor, que son ustedes, tendrán que dar los porcentajes de reciclado. ¿Vale? Toda esta es la información que cualquier scrap tiene que tener, pero entre ellos Implica. Y con todo esto podríamos elaborar las informaciones a la Administración Pública que nos están solicitando para el cumplimiento de esta Real Decreto. Bueno, para ver y analizar toda la información a suministrar, pues lo primero que tenemos es, bueno, hay un lienzo en blanco, por supuesto, pero lo primero que hay son los códigos LER, ¿no? Y esto aquí, a lo mejor están ustedes conmigo y es la parte que nos tendrán que ayudar, aunque la familia 15 es la familia de los envases, ¿no? La de tanto peligrosos como no peligrosos, a día de hoy muchos residuos de envases se están recogiendo junto con otros materiales de ese material, perdóname la redundancia, es decir, puede ser que se estén recogiendo en la serie 16 plásticos varios junto con envases plásticos con el 160119. O puede ser que ustedes estén utilizando incluso la serie 20 de residuos municipales porque, bueno, pues a lo mejor son similares a municipales, pero se están mezclando comerciales. Entonces, bueno, nosotros no vamos a poner en principio ningún veto a los códigos LER, ¿vale? Es decir, mientras que se justifique después los materiales reciclados y los porcentajes, nosotros, mientras que el código LER se acople al material, sería correcto. Es decir, nosotros vamos a permitir que cualquiera de estos códigos LER se puedan declarar, ¿vale? Y por otro lado hay otra parte importante que también dice la ley 7, ¿no? Que son todas estas frases Rs, ¿no? De hecho, incluso ahora la desagregación que ha habido de Rs que las han ampliado, pues esta es la información que al final vamos a tener que tener, ¿no? He copiado aquí un poco las Rs que van en la línea del reciclaje, es decir, las que van en la línea de la recuperación, reciclado de envases, etc., etc., preparación para la reutilización. Con lo cual, este es el tablero de juego con el cual nos estábamos encontrando y a partir del cual y a partir de los elementos que existen actualmente ya en la gestión de residuos y valiéndonos de todo el trabajo que han hecho los gestores con el ESIR, con los XML, etc., etc., vamos a intentar tener todo ese conocimiento que tenemos, utilizar todo lo que ustedes ya han trabajado para intentar ponerles lo más sencillo posible las plataformas informáticas para que den la información. Y hemos pensado no solamente en ustedes, claro, sino también en los poseedores finales, ¿no? Los poseedores finales son los que van a recibir esos incentivos, pero tendrán que dar una información, ¿no? Entonces, a día de hoy, ¿qué existe, no? No vamos a inventar nada. Hemos dicho que vamos a mantener la gestión actual existente, ¿no? ¿Para día de hoy qué existe? Pues para todos los residuos existe un contrato de tratamiento. Ustedes incluso dicen el tratamiento final al cual van a ir esos residuos. Y existe un documento de identificación que a día de hoy ya se obliga a poner el tratamiento final de esos residuos. Y para determinados residuos incluso existe una notificación previa. Con lo cual, estos documentos son los que van a justificar por parte de los poseedores finales la correcta gestión de un residuo de envase. Y serán los que nos tengan que entregar, ¿vale? Para justificar que ellos han hecho la salida correcta. Es decir, un código LER, un ejemplo, 150-110, envases plásticos contaminados. Nos tendrán que decir cuántos kilos han recogido y nos tendrán que dar como documento de justificación para evitar fraudes, por supuesto, el documento de identificación en el cual aparecen el residuo, el código LER, la descripción, los kilos, el gestor e incluso el tratamiento final de ese residuo, ¿vale? Pero, ¿qué información va a suministrar al scrap el gestor? ¿Vale? Si hablamos de la parte de arriba, nosotros hemos recibido la información por parte del poseedor final de la LER y la descripción, ¿vale? Entonces, el primer objetivo que teníamos, que era saber qué cantidad de residuos ha recogido, está logrado, ¿vale? Pero nos faltaría
cuando tú haces una salida de envases plásticos contaminados, no sabes si esos envases son de un tipo de material de poliestireno, polipropileno, etc, etc. ¿Y quién sabe todo esto? Pues sabes todo esto las plantas final de reciclaje, saben perfectamente qué envase se recicla, qué envase no. Entonces, nosotros deberíamos de saber por parte del gestor el material del residuo. Es decir, ¿para qué? Para que al final el objetivo es qué porcentaje de recogida ha habido por cada uno de los materiales que se han puesto en el mercado. Y eso se sabe cómo, a través del tratamiento final de residuo, ¿no? En el caso, he puesto un ejemplo, ¿vale? De 150 a 110, pues tendríamos que saber si es R0305, 0306, 0307, 0309 y con eso, ya tendríamos el objetivo de reciclado de cada material, ¿vale? Es decir, con lo que ya nos da la ley, con la información que ya ustedes suministran, la información que ya está en los documentos de identificación, vamos a poder justificar todo esto. Todo esto se va a hacer vía plataforma informática. Nosotros, no vamos a dejarles solos ante esta plataforma, la estamos diseñando, pero en un futuro tendrán, por supuesto, su usuario, su contraseña, habrá un manual de complementación, tendremos un CAU, centro de atención al usuario, para que les ayudemos a cómo hacer todo esto y cómo entregar esta información. Y, por supuesto, que eso es lo que exige la legislación, va a haber una confidencialidad de la información. Es decir, aquí no va a haber datos sensibles que nadie pueda consultar. Bueno, hemos intentado, esto es un poco un cartel que hemos realizado, en el cual vamos a comenzar ahora mismo un poco el capítulo de la reutilización, que también es una parte muy, muy importante. Yo sé, por lo que he visto, que aquí hay gestores de preparación para la reutilización, y es que va a coger en el paraguas tanto el circuito de un solo uso, que es el verde que ustedes ven, como el circuito azul, que es el circuito de reutilización, ¿vale? ¿Para qué tipología? Bueno, vuelvo a repetir que somos multimateriales y multisectoriales, pero a día de hoy ya tenemos tipologías de envases reutilizables adheridos, como pueden ser las bombonas, los bidones de plástico y metálicos, los IBCs, ya sean plástico metal, todo metal, los tótems, bueno, pues se dibuja un poco que simula todo este tipo de envases, y los palets. Y decimos que somos pioneros en reutilización. Vuelvo a repetir que las frases se pueden escribir muy sencillo, pero lo importante es demostrarlo. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado sistemas de devolución y retorno individuales. Es decir, un circuito cerrado entre un único productor de productos y sus respectivos clientes. Esos flujos en muchos casos ya están establecidos, con la anterior legislación o no. Y muchos de ustedes, que son los gestores de esos residuos, recibían esos residuos de envases, los reacondicionaban y se los enviaban de nuevo a este productor de producto para que los fueran a poner en el mercado. Estos sistemas ya existen, con lo cual lo único que vamos a hacer es legalizar, por decirlo de alguna manera, o ponerlo bajo el paraguas de esta ley, estos sistemas. Y, por supuesto, estos sistemas de devolución y retorno pueden estar bajo el paraguas de Implica. Por otro lado, tenemos los sistemas de devolución y retorno colectivos. ¿Qué es esto? Bueno, pues que un colectivo de empresas es capaz de utilizar el mismo tipo de envase, y en este caso son varios envasadores, los cuales con sus clientes respectivos comparten un envase que puede ser utilizado entre todos ellos. Esto ya existe. Hay los pools de palés, ¿no? O los intercaladores plásticos que utilizan las vidrieras, ¿no? Todos estos envases ya existen, hay sistemas de devolución y retorno colectivos y estos estarán bajo el paraguas de Implica. Pero aparte de eso, hay una circunstancia especial, que son los prestadores de servicios, que es que no es el envasador, es una empresa que se dedica a una especie de renting o de alquiler a un tercero de un envase. Entonces, estos prestadores de servicios también podrán establecer sus sistemas de devolución y retorno colectivos y también van a estar bajo el paraguas de Implica, ¿vale? Porque efectivamente todo esto se puede hacer de manera individual, es decir, a través de un SIRAP, pero que sepan ustedes que dentro de un SCRAP también van a tener, por supuesto, cabida. Estos son un poco los flujos. Bueno, están aquí, no les voy a entrar en detalle de cómo serían los sistemas de devolución y retorno colectivos o los sistemas de devolución y retorno individuales que estarían bajo el paraguas de Implica. Bueno, ya hemos visto un poco los flujos. Un solo uso, reutilizables, y ahora, bueno, les he dicho durante la presentación en algún momento que los gestores van a mantener la gestión actual existente, pero van a tener que homologarse, ¿vale? Es decir, la legislación obliga a que los scraps trabajen con gestores que estén dentro, que cumplan los parámetros de homologación que determinan, ¿vale? Hay que saber qué ofrece Implica a todas las empresas según su tipología. Si es un productor de producto, yo le ofrezco un contrato de adhesión para el cumplimiento de la ley. Si es un poseedor final de un residuo de envase, yo le ofrezco un acuerdo voluntario para mantener su gestión actual existente, ¿vale? Y si son un gestor de residuos, yo le ofrezco la homologación para que ustedes puedan seguirlo recogiendo. Y esta homologación no tiene ningún coste para ustedes. Los gestores deberían de homologarse en todos los scraps
de hecho, por supuesto, también en el nuestro, para que estén dentro de la base de datos y puedan seguir gestionando los residuos con sus clientes, o en el caso de que venga un adherido de Implica o un poseedor final que tenga un acuerdo voluntario y no tenga gestor, porque puede ocurrir, nosotros le demos el listado de gestores que están homologados según su cercanía, ¿vale? Entonces, si nos metemos en todo esto y pensamos cómo lo podemos hacer, siempre hemos dicho que el SCRAD de Implica va a trabajar a través de los acuerdos voluntarios con poseedores. Esto es lo que habilita a que un poseedor final no tenga que tener 7 contenedores con los envases de los 7 proveedores que estaban en 7 scraps diferentes, sino que realmente con un acuerdo scrap poseedor final, el gestor podrá seguir recogiendo todos los residuos de envases que tenga ese poseedor final y así se podrá mantener la gestión actual existente. Bueno, vamos a tratar un poco en los criterios de homologación. Cabe decir, os he dicho también entre medias de esta presentación, que hemos firmado los acuerdos con la FER, con Nasegre y próximamente con ANARPLA, pero que en estas reuniones que hacemos con estos grupos de trabajo, lo que se han decidido entre todos son estos criterios de homologación, ¿vale? Entonces, los criterios de homologación van en línea de que los gestores homologados tengan toda la legalidad correcta, ¿vale? Yo supongo que también todos los gestores que tengan la legalidad correcta lo que quieren es eso, ¿no? Eliminar un poco la competencia desleal porque no tienen autorizaciones, ¿no? Chatarreros, gente que recoge el cartón, etc, etc. Sobre todo esto ocurre con los envases que valen dinero, no con los que cuestan. Pero en el fondo, para homologarlo y para que todo funcione, la rueda funcione y la plataforma informática dé la validación para que al final le paguemos al poseedor final, el gestor tiene que estar homologado. Y para eso tendrá que tener una autorización oficial vigente, ¿vale? Tendremos que acreditar el sistema de gestión, ¿vale? De sus instalaciones. Tendremos que garantizar la trazabilidad. Esto se garantiza, bueno, gracias a todo el ESIR y todos los documentos XML se garantiza la trazabilidad. Y, por supuesto, tendrán que firmar una declaración de veracidad y exclusividad de la información suministrada para que, efectivamente, la información que a ustedes nos den justificando las retiradas de Implica no pueda ser dada a ningún otro scrap. Hemos determinado que la vigencia de esta homologación va a ser durante 3 años. Se realizará un seguimiento anual aleatorio. Nos permite y nos obliga a la legislación a que tengamos la posibilidad de visitarles o hacer algún seguimiento anual de manera de manera aleatoria, porque es imposible que podamos inspeccionar a todos los gestores, pero sí que debemos de tener algún mecanismo de control. Entonces, hemos considerado que todo esto será lo que a ustedes les vamos a pedir para homologarse como gestores, que realmente es lo que ustedes tienen, si es que son gestores autorizados. Con lo cual, este procedimiento que les enviaremos a todos los que nos lo soliciten, tendrán que darnos datos de identificación de gestor, nos tendrán que presentar la documentación que hemos dicho y nos tendrán que decir qué instalaciones son las que se van a homologar con nosotros, para qué códigos LER tienen ustedes autorización, ¿vale? Y los NIMAs correspondientes. Con toda esta información ya podríamos predarles de alta dentro de nuestra plataforma informática para que a partir de ahí ya pudieran empezar a interaccionar en el momento que haya que interaccionar. Que como no sé si lo he dicho, pero todo esto de la responsabilidad ampliada del productor para envases comerciales e industriales comienza el 1 de enero del 25, ¿vale? Bueno, comunicación, ¿vale? Hemos hablado de flujos, hemos hablado de lo legal y vamos a ver qué hace falta en materia de comunicación. Por un lado, a lo mejor ustedes están aquí porque un poseedor final, es decir, un cliente suyo, les ha mandado un email diciendo, oye, mira, que yo quiero seguir trabajando contigo, pero para seguir trabajando contigo a partir del 1 de enero del 25 necesito que estés homologado, ¿vale? Entonces, nosotros, que sepáis que hemos enviado emails tanto a los envasadores, que también son poseedores finales, como a sus clientes, ¿para qué? Para que informen a los gestores de que se asistan a esta webinar o a otra y que les informemos de cómo poder continuar con el ciclo actual existente y cómo ustedes se tienen que homologar. Pero es que aparte, yo creo que ustedes, y esto es una propuesta, por supuesto, ustedes deberían de informar a todos sus clientes de residuos de envases, por supuesto, y decirles, oye, mira, usted es poseedor final de un residuo de envases de alguien, que la ley le habilita a firmar un acuerdo como poseedor final con un scrap. Hemos visto que el scrap Implica va a respetar la gestión actual existente. Y para nosotros seguir, bueno, esto es un consejo para que ustedes sigan asegurándose el flujo de residuos, si esos poseedores finales firman un acuerdo con nosotros y ustedes están homologados, pues todo fluirá y todo seguirá correcto. Nosotros le damos, nos proponemos o nos ofrecemos, perdón, porque si ustedes quieren que les hagamos de manera gratuita, por supuesto, una webinar
para todos sus clientes, en las cuales le informemos a todos sus clientes que son poseedores finales, clientes de residuos de envases, de cuáles son las obligaciones de esta legislación, de qué es lo que tienen que hacer para firmar un acuerdo con el poseedor final, de qué es lo que ya ha hecho su gestor para poder cumplir con toda esta legislación. Nos ofrecemos, no hay ningún problema. Ahora veremos, nos mandan un correo electrónico, ahora les diré exactamente el correo electrónico y nos proponemos, por supuesto, para hacer esas, charlas, webinares, llámalo X, con vuestros clientes, informándoles de la legislación, informándoles de lo que tienen que hacer, ¿vale? Estaremos presentes en ferias. Si nos quieren ir a ver, estaremos encantados. Vamos a ISPAC a Barcelona, Cofira a Valencia, Madrid a IMPAC. Esta semana estaremos en Alicante. Si alguno de los que están aquí son de Alicante, pues les insto a que se pasen por la jornada que va a hacer el clúster. Y aquí estaremos presentes para que ustedes, si necesitan que les demos, pues les atendamos, ningún problema. También, por supuesto, si necesitan de manera particular, tener un rato con nosotros, 10, 15 minutos, media hora, explicándoles un poco su casuística para que estén conformes, pues fenomenal. Hoja de ruta, ¿vale? ¿Qué son los siguientes pasos que tiene que hacer un gestor? Pues enviar un email a info@somos.implica, comunicando su interés en homologarse con nosotros. Les mandaremos el cuestionario de cumplimentación de la homologación junto con la información que nos tienen que reenviar. Lo rellenarán ustedes y a partir de ese momento ya constará la base de datos de gestores homologados. En el momento en que la plataforma esté funcionando, les daremos su acceso y ya a partir del 1 de enero ustedes podrían empezar a cumplimentar la información para que sus poseedores puedan recibir las bonificaciones de las que hemos estado hablando, ¿vale? Y hasta aquí, ¿vale? Les insto a que nos sigan en LinkedIn. ¿Por qué? Porque es el LinkedIn donde estamos poniendo todas las webinars que vamos haciendo, tanto de poseedores finales como de envasadores como de gestores. Es donde estamos poniendo todos los eventos a los cuales vamos a asistir para que, si quieren enterarse, o incluso muchas veces ponemos píldoras informativas sobre legislaciones o sobre cosas que nos ha dicho el Ministerio y al final nosotros somos de primera mano los que estamos dando esta información tanto a productores de producto, poseedores finales como gestores. Este es nuestro email, este es nuestro LinkedIn y les insto a todos ustedes, ya que como hemos hablado, estar homologados con el Scrum no implica nada, se den de alta cuanto antes y comencemos a trabajar todos juntos en este proyecto que yo considero que es apasionante. Y una vez dicho esto, voy a dejar, supongo que habrá preguntas y voy a dejarles a ustedes para que podamos responderlas. Bueno. Sistema de... Ahí solamente una pregunta, me parece curioso. Les insto a todos que no sean tímidos, que pregunten todo lo que tengan que preguntar, porque normalmente si no hay preguntas suele ser o que no nos hemos enterado de nada o que lo he hecho tan fenomenal después de tanto tiempo que ya lo he dejado todo clarísimo. Y esto segundo no ocurre siempre. La primera pregunta, me pregunta, ¿sistema de devolución y retorno y sistema ISDR es exactamente lo mismo o tiene implicaciones legales diferentes? Antes se decía sistema de depósito, devolución y retorno porque siempre conllevaba un depósito. Pero es que ahora mismo la ley habilita que los sistemas de devolución y retorno puedan ir con depósito o sin depósito. ¿Por qué? Con depósito es cuando transferimos la titularidad del envase y sin depósito es cuando no transferimos, sino que se cobra un alquiler. Por eso consideramos que, y lo hemos introducido, a lo mejor casi nosotros, ¿no? Este argot de que vamos a referirnos a los sistemas de reutilización como sistemas de devolución y retorno, porque vamos a incluir tanto los que llevan depósito como los que no lo llevan. ¿Vale? ¿Más dudas? Si queréis también podéis abrir el micro, si os parece más cómodo, levantáis la mano, os doy la palabra, abrís el micro y tiramos para adelante. Vale. Un centro de transferencia de residuos que tiene que facilitar todos los residuos que gestiona todos los scraps. No. A ver, realmente si vosotros sois un centro de transferencia, estáis recibiendo residuos de poseedores finales que han firmado con nosotros un acuerdo voluntario. Esos poseedores finales me darán a mí la documentación de esas retiradas de residuos, en la cual dirá que tú les has recogido los residuos. Y yo iré a ti sobre esas cantidades para que me digas y me confirmes el destino final, pero no sobre todos. Primeramente, esta legislación solamente es de residuos de envase, no del resto de residuos que recojáis. Y a cada scrap tendréis que facilitar la información de cada uno de ellos, no a todos, porque entonces estaríamos duplicando los datos.
¿Qué obligación tiene la recogida de palés en los envases? Perdónate, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si quieres abrir el micro y me la dices directamente o, bueno, o la interpreto, si no. ¿Qué obligación tiene la recogida de palés? Un palet es un envase comercial o industrial. Es un envase que sabemos todos que se reusa, ¿no? Que se utiliza muchísimas veces, ¿no? Con lo cual podría tener, por supuesto, la consideración de envase reutilizable. Pero a día de hoy existen pools de palés, existen sistemas de devolución y retorno individuales y nuestra intención es que en el futuro existan sistemas de devolución y retorno colectivos. En envases de un solo uso, el envasador carga un importe por envase al poseedor final. Y este, cuando le entrega al gestor, recibe un abono del 100% si el envase está bien cuidado. Efectivamente, si se cumplen todas las condiciones de la correcta gestión del residuo, el precio que os paga a vosotros será compensado con lo que nosotros le vamos a abonar. ¿El gestor intermedio es gestor o es poseedor de residuos? No, es gestor. ¿Vale? Es gestor. La cuestión es que como la ley nos obliga a saber hasta el destino final, ¿vale? Que ahora mismo, como todos sabemos, los documentos de identificación ya tienen exactamente el tratamiento final, pero necesitamos qué porcentajes se están reciclando, porque en el fondo esta ley no es como la de RAES. La ley de RAES es una legislación que marca recogidas, porcentajes de recogidas. Esta ley marca porcentajes de reciclado y son bastante altos, con lo cual sabemos que un poseedor os entrega un residuo y se supone que ese residuo va a tratamiento de R, no sé qué, no sé cuántos, pero realmente puede haber un desecho, puede haber un desperdicio, puede haber una mezcla de residuos. Entonces, al final necesitaríamos saber la cantidad final que ha sido reciclada. Si yo pongo a la venta bidones metálicos que son para envasar residuos paletizados y retractilados, ¿debo de declarar esos palés y ese fill en la declaración de envases anual? Sí. Si vosotros vendéis los bidones como nuevos, me refiero a decir, que no están dentro de un sistema de devolución y retorno. Bueno, incluso si están dentro de un sistema de devolución y retorno también, porque no es un residuo y es un envase reutilizable. Y vosotros eso lo paletizáis, lo flejáis, le ponéis una etiqueta, una cantonera o lo que sea, todos estos son envases y por tanto vosotros sois envasadores y tendréis que daros delante y hacer la declaración. De hecho, excepto a lo mejor los centros de transferencia y demás, todos los sectores finalistas, me refiero a finalistas, a que de un residuo hacen un producto, ¿vale? Van a ser envasadores por esa pequeña parte que les toca, pero van a ser envasadores. Nosotros tenemos muchos gestores ya adheridos y esos gestores están adheridos a Implica por ser envasadores. También cabe la posibilidad, y existe, que hay gestores que nos han ayudado desde el principio y les doy las gracias desde aquí porque están colaborando con nosotros como adheridos y pagando la cuota y están desarrollando junto con nosotros este sistema. Es decir, han colaborado desde el principio, se han preocupado desde el principio qué iba a pasar con toda esta legislación que podía revolucionar el mercado y nos han acompañado. ¿Vale? Vale. ¿Existe alguna estimación de la cantidad que se puede devolver a un poseedor de lo que han pagado por la gestión de los envases? Por ejemplo, si paga 50 euros al año para que le gestionen envases vacíos, plásticos peligrosos, ¿qué cantidad máxima se le puede devolver? Esto no te lo puedo llegar a decir. Yo tengo una idea de lo que voy a pagar, pero no qué porcentaje es con lo que respecto a él ha pagado, puesto que lo que él ha pagado va en función un poco de la ley de la oferta y del gestor o de lo que el gestor determine o de los precios que él tiene. Nosotros lo que sí es que vamos a asegurar que con nuestro coste se paga la gestión actual, la gestión efectiva del envase, ¿vale? Y con el tratamiento efectivo. ¿Podéis dar más detalles sobre las implicaciones a nivel económico para los gestores? ¿Los scraps impondrán precios para los gestores? ¿Quién pactará las ofertas? No. Ustedes seguirán yendo con sus comerciales a los clientes. Ustedes seguirán dando ofertas de gestión de residuos, de los envases y del resto de residuos, por supuesto. ¿Vale? Y esas ofertas, yo sé de esto y esas ofertas se hacen en función de cuánta cantidad tiene el cliente, con qué condiciones tiene el residuo, de qué materiales son los residuos, ¿no? Ustedes hacen una oferta. Y después, nosotros tenemos esas bonificaciones que les daríamos al poseedor final. Y son independientes. No nos vamos a meter en nada suyo. No vamos a imponer, que esa palabra es súper fea, nada. Solamente necesitamos que se homologuen. Y para que se homologuen, solamente tienen que cumplir la ley. No tienen que hacer nada más. Los envases que hemos recogido como residuos y suministramos posteriormente a nuestros productores como acondicionamiento para sus residuos y pasan a ser un residuo secundario que debe de ir al gestor final, ¿cómo están considerados dentro de un scrap? Vale. Ustedes, se supone que vamos a ver legalmente lo que tendrían que haber hecho. Ustedes han recogido residuos de envase de alguien.
ustedes han tenido que preparar para las reutilizaciones en envase. No vale que cojan un envase de disolvente y lo utilicen para meter el filtro de aceite, porque eso no es factible, aunque se haga. Perdonadme, pero aunque se haga. Ustedes han cogido esos envases, los han preparado para la utilización y los han convertido en envases nuevos, que ustedes, como gestores de residuos, se los han entregado a sus clientes para que metan filtros de aceite. Efectivamente, cuando ustedes envían ese envase, como ese envase va a contener filtros de aceite, no están dentro del ámbito de aplicación de esta legislación. ¿Vale? Una etiqueta en un embalaje también hay que gestionar independientemente. Si es así, entraría con el peso del cartón o debería tratarse independientemente. Vale. Esta legislación ha sido muy ambiciosa. Esta legislación ha metido dentro de la legislación las etiquetas, las cantoneras e incluso las grapas. Y sabemos todos que efectivamente va a haber dificultades con ciertos tipos de cosas, pero nos basamos en la ley, las etiquetas tendrían que ir separadas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿es un embalaje? Sí. ¿Hay que gestionar independientemente? Sí. Iremos viendo poco a poco cómo se va mejorando todo, ¿vale? Así como existe una lista europea de residuos que se clasifican con códigos de 6 cifras, ¿existe una lista de tipos de envases bien definidas y armonizada a nivel europeo? No. Nosotros tenemos nuestra lista de tipos de envases bien definida. Es la lista que le vamos a pedir a los envasadores que digan, las cantidades por tipología, que va a haber diferentes niveles, por tipología, por material, ¿vale? Pero no está homologada a nivel europeo. Nosotros tenemos la nuestra. El logo del SCAT implica que hay que poner en los envases, ¿puede ir en una etiqueta o tiene que ir serigrafiado en el propio envase? Cabe decir que el logo que nosotros vamos a poner solamente lo vamos a poner en los envases reutilizables. La legislación no obliga a que los envases de un solo uso lleven logo. Solamente se da para los envases reutilizables. Y en principio lo que dice es que se tendrá que poner en algún lugar que permita que no se caiga. Si hay una etiqueta, pues una etiqueta factible. Pero iremos viendo según el envase reutilizable, ¿vale? Un fabricante de botes metálicos y un fabricante de pintura que utiliza esos botes metálicos, ¿quién es el fabricante que se hace responsable de la puesta en el mercado del envase? Vale. El fabricante de botes fabrica botes y esos botes los pone en el mercado. Para poner esos botes en el mercado utiliza un palet, un fleje. Entonces, el fabricante de envases es envasador de ese palet y ese fleje. Esos envases son vendidos a una fábrica de pinturas. Esa fábrica de pintura llena los botes de pintura. Y esa fábrica de pinturas va a ser envasadora de los botes de pintura, las etiquetas, las cajas donde van los botes de pintura, los palets donde van los botes de pintura. Entonces, cada uno será responsable de su parte. Ojo, y ya te digo un apunte, y vamos a hacer una webinar, por cierto, en próximas fechas, para fabricantes de envases. ¿Por qué? Porque la ley les permite a los fabricantes de envases, y si ustedes son preparadores para reutilización y están poniendo envases nuevos en el mercado, se están convirtiendo en fabricantes de envases, que asuman ustedes la responsabilidad ampliada del productor por sus envasadores. Y creemos que esto puede ser una opción de estrategia de mercado que a lo mejor algunos de ustedes pueden tener y pueden querer. Por eso les informaremos. Síganos en LinkedIn, de todas maneras, aunque ya tenemos sus datos y se lo enviaremos, por supuesto, para ver la próxima webinar sobre fabricantes, que será un punto muy importante. ¿Vale? No hay más preguntas. De todas maneras, info@somosimplica.com. Cualquier pregunta, por supuesto, se la contestaremos. Si necesitan una charla one-to-one, lo hacemos. Si necesitan que le mandemos el protocolo de adhesión, se lo mandamos, lo rellenan y deshomologamos. Y por último, reitero mi ofrecimiento para hacer una webinar, una charla, llámalo X, con sus clientes, puesto que esta rueda no funciona si ustedes están dados de alta en Implica, pero sus clientes no tienen el acuerdo como un poseedor final, ¿no? Entonces, para que la rueda funcione, todos tenemos que estar dentro del sistema y nos ofrecemos a dar esa charla informativa, ya que creemos que hay muchísimo desconocimiento de este Real Decreto y, bueno, los Scrum nos estamos abanderando para darles la información que tenemos o que estamos confeccionando o creando, construyendo. Y, por último, bueno, darles las gracias, por supuesto, decirles que estamos totalmente abiertos a consejos, a propuestas, a iniciativas que nos digan. En el caso de que ustedes hacen un tratamiento, de hecho, vamos a proceder de aquí a final de año a hacer visitas a gestores para entenderles, para saber lo que hacen, porque sabemos de cosas, pero hay que vivirlas como ustedes las viven. Y entonces, bueno, pues si ustedes están interesados en que les vayamos a visitar, que veamos su proceso, que veamos sus características, díganoslo por email y encantados.
Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí y, por supuesto, les enviaremos el enlace del vídeo de YouTube que acabamos de grabar y la presentación a todos ustedes para que la tengan. Muchísimas gracias, como siempre, y gracias por dedicarme su tiempo. Un saludo.